Feliz día, muchas gracias por la presentación de nuestro trabajo de grado que tiene por título Evaluación del perfil hematológico bioquímico de pacientes sospechosos de SARS-CoV-2 en el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y septiembre de 2022 en el estado Carabobo, Venezuela, y cuyos autores estamos conformados por Yuri Sierra, Gabriela Ruiz, Margarita Rodríguez y mi persona, Oriana Pernalete. A finales de diciembre de 2019 fueron notificados los primeros casos de contagio por el virus SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan, China, dando inicio a la pandemia que se mantuvo hasta el mes de mayo del presente año. A nivel global, desde la notificación de los primeros casos confirmados, la semana del 19 de abril de 2021 presentó la cifra más alta, con 5.743.532 casos notificados, mientras que con respecto a las defunciones, el número más alto se notificó en la semana del 18 de enero de ese mismo año, con 99.665 defunciones. El 14 de marzo de 2020 fueron confirmados los dos primeros casos de personas contagiadas con COVID-19 en nuestro país. A partir de esa fecha, los casos fueron en aumento, cerrando ese mismo año con un total de 113.558 personas positivas y un total de 1.028 defunciones. El SARS-CoV-2 está estrechamente relacionado con otros miembros de la familia de los coronavirus, como el MERS-CoV o síndrome respiratorio de Oriente Medio, el cual fue detectado por primera vez en 2003 y con el cual comparte un 50% de similitud genómica con el virus del SARS-CoV-2, mientras que el virus SARS-CoV fue detectado por primera vez en el año 2012 y su genoma tiene un 70% de similitud con el virus del SARS-CoV-2. Los coronavirus pertenecen al grupo 4 en la clasificación de Baltimore, es decir, son virus de genoma ARN de sentido positivo, el cual puede ser utilizado directamente como ARN mensajero. Son virus pleomórficos de entre 80 a 220 nanómetros con una cubierta lipídica y una corona de espículas que se sitúan en su superficie. Poseen el mayor genoma de ARN de cadena positiva, el cual codifica para las proteínas de superficie S o proteína de espícula, la proteína de membrana M, la nucleoproteína N, una hemaglutinina esterasa y dos ARN polimerasas. La proteína de espícula o proteína S se une a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina o ACE2 de las células epiteliales de algunos tejidos, principalmente el respiratorio, el cardiovascular, renal y gastrointestinal, lo cual explica que la afección producida por el SARS-CoV-2 se manifieste principalmente como una infección respiratoria. Sin embargo, hay investigaciones como por ejemplo la de TERPOS, el cual indica que debe ser considerada como una enfermedad sistémica debido a que involucra a su vez a otros sistemas como el cardiovascular, el respiratorio, el gastrointestinal, el neurológico, el inmunológico y el hematopoyético. Además, este virus tiene la propiedad de evolucionar variando su secuencia genómica y esa transformación puede cambiar la respuesta inmunitaria del huésped. Aunado a todo esto, el estado de pandemia pone a prueba la estabilidad de los sistemas de salud a nivel mundial, especialmente en países en los cuales los recursos humanos y materiales son limitados, por lo que surgió la necesidad de evaluar el perfil hematológico bioquímico de los individuos sospechosos de COVID-19 con el fin de ayudar al clínico a llegar a un diagnóstico presuntivo en el menor tiempo posible. Esto nos llevó a considerar como objetivo general evaluar el perfil hematológico bioquímico de individuos sospechosos de SARS-CoV-2 en el estado Carabobo, Venezuela, en el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y septiembre de 2022. Y para alcanzar este objetivo tuvimos que alcanzar unos objetivos menores, los cuales fueron seleccionar los pacientes que acudieron al laboratorio clínico galeno, determinar el estado de infección por SARS-CoV-2 en las muestras biológicas de los pacientes seleccionados a través del estudio antigénico, determinar el perfil hematológico y bioquímico de los pacientes seleccionados y finalmente correlacionar estos resultados con el estado de la infección por SARS-CoV-2. Con respecto a los materiales y métodos, el diseño de nuestra investigación fue de campo, no experimental, ya que los datos obtenidos y analizados fueron tomados en el lugar de los hechos sin modificarlos y no provienen de fuentes secundarias. Fue descriptivo correlacional, ya que
consistió en evaluar las variables para conocer el grado en el que influye una variable con respecto a la otra, y de corte retrospectivo, ya que los datos fueron tomados posterior a la infección por SARS-CoV-2 y no hubo manipulación de la causa o variable independiente. La población seleccionada para nuestra investigación fue finita y estuvo compuesta por 12.600 personas que asistieron al laboratorio clínico Galenos para realizarse la prueba antigénica como método de diagnóstico para el SARS-CoV-2 en el periodo comprendido entre diciembre del 2020 y septiembre del 2022. Como criterio de inclusión, se tomó a aquellas personas que se realizaron la prueba antigénica en conjunto con un perfil hematológico y o bioquímico, y se filtró así un número de 1.683 personas que fueron nuestra muestra en estudio. Recolección y procesamiento de la muestra. La obtención de la muestra se realizó a través de un hisopado nasofaríngeo bajo el método de prueba antigénica. La determinación de los parámetros evaluados en el perfil hematológico y o bioquímico se realizaron de manera automatizada, y estos datos fueron obtenidos de la base de datos de InfoLab. Esta información se manejó de manera confidencial bajo la aprobación ética del Comité de Pasantías del Laboratorio Clínico Galenos en el Hospital Metropolitano del Norte, y los datos fueron analizados por el programa estadístico SPSS en la versión 22. Para conocer un poco más sobre el fundamento y métodos de esta prueba, tenemos que la muestra se realiza a través de un hisopado nasofaríngeo, en el cual se le indica al paciente que incline un poco la cabeza hacia atrás para visualizar las fosas nasales y así poder obtener la muestra de aquella fosa que tenga mayor secreción. Se inserta un hisopo estéril manteniéndolo cerca del piso del tabique de la nariz. Se gira unas 5 veces para la mayor obtención de la muestra. El protocolo a seguir será indicado en el kit comercial utilizado. El fundamento de esta prueba se basa en la inmunocromatografía, en el cual detecta la proteína N de la nucleocápside del SARS-CoV-2 mediante la migración de la muestra en la membrana de nitrocelulosa. La muestra es añadida en la zona del conjugado, el cual está compuesto por un anticuerpo específico para uno de los epítopos del antígeno y un reactivo de detección. Si la muestra contiene el antígeno, se unirá al anticuerpo y migrará por la membrana de nitrocelulosa arrojando un resultado positivo. Si el antígeno no está presente, la muestra migrará en conjunto con el conjugado por la membrana de nitrocelulosa y dará un resultado negativo. Luego de haber clasificado a los pacientes como positivos o negativos para COVID-19 y haberles relacionado el perfil hematológico y bioquímico, los resultados obtenidos fueron los siguientes. Con respecto a las características de nuestra serie, de los grupos etarios que componían nuestro estudio, el que tuvo mayor predominio de pacientes fue el de los adultos, de las edades de entre 20 y 59 años, con un 70.5%. En cuanto al sexo, el femenino fue mayoría con respecto al masculino con un 52.5%. Y por último, el lugar de procedencia que tuvo mayor predominio de pacientes fue el municipio de Naguanagua con un 50.2%. En relación a los parámetros hematológicos evaluados, los que arrojaron significancia estadística fueron los siguientes. En el recuento leucocitario se observó una media inferior en pacientes positivos con respecto a los negativos, caso contrario ocurrido en el recuento de neutrófilos, donde se observó un valor de la media superior en pacientes que poseían la enfermedad con respecto a los que no. Siguiendo con el recuento plaquetario, donde se observó un valor de la media inferior en pacientes
positivos con respecto a los negativos. Y por último, con significancia estadística, tenemos la BSG, donde observamos un valor de la media superior en pacientes que poseían la enfermedad con respecto a los que no. En el análisis univariado y multivariado, que es el que nos permite observar o estudiar el factor de riesgo que representan estos parámetros, el único que mantuvo la significancia estadística fue el recuento de leucocitos, arrojando un valor de odds ratio superior a 1, lo que nos permite clasificar la disminución de este parámetro como un factor de riesgo en aquellas personas que posean la enfermedad. En cuanto a los parámetros bioquímicos evaluados en nuestro estudio, con significancia estadística obtuvimos la proteína C reactiva, con un valor de la media inferior en los pacientes positivos con respecto a los negativos. Esta significancia estadística se mantuvo en el análisis univariado y multivariado, pero en este caso particular obtuvimos un valor de odds ratio inferior a 1, lo que nos indica que la disminución de este parámetro en particular se traduce en un factor protector para los individuos con COVID-19. Como ya mencionamos previamente, se observó en el análisis univariado y multivariado un aumento en el factor de riesgo en pacientes con recuentos leucocitarios disminuidos en infección por SARS-CoV-2. Nuestros resultados se correlacionan con el estudio realizado por Sánchez, donde menciona que con respecto al COVID-19, cuando los pacientes no poseen síntomas específicos de la enfermedad, los recuentos leucocitarios pueden estar normales o disminuidos. También menciona que esto puede variar con respecto a la evolución de la enfermedad. Sin embargo, los resultados contrastan de igual modo con otras investigaciones internacionales como las realizadas por Molina, donde indica que los factores asociados con la progresión de la enfermedad es la presencia de comorbilidades y un recuento leucocitario alto. Por su parte, Setio indica que un recuento leucocitario elevado puede deberse a la presencia de coinfecciones bacterianas o a una respuesta inmune mucho más marcada. Este contraste de estas investigaciones con los resultados obtenidos en nuestro estudio puede deberse a que en sus investigaciones, por su parte, Molina hacía distinción si los pacientes poseían enfermedades crónicas, consumían tabaco o estaban pasando por una enfermedad pulmonar grave. Al igual que Setio distinguía entre los estadios de la enfermedad, si tenía un estadio leve, moderado o grave. Todos estos resultados lo que nos lleva es que la respuesta inmunitaria de cada paciente contra el COVID-19 es diferente y puede variar de uno a otro. Siguiendo con el orden de ideas, en los hallazgos relacionados a los parámetros bioquímicos hubo una disminución significativa de la proteína C reactiva en el análisis univariado y multivariado en aquellos pacientes positivos. Esto difiere con los estudios internacionales, los cuales evidenciaron un aumento de dicha proteína en aquellos pacientes positivos para COVID-19 y se relacionó con la mortalidad de la enfermedad. Por ejemplo, Liu comenta que los niveles de expresión de proteína C suelen ser bajos, pero aumenta rápida y significativamente durante las respuestas inflamatorias agudas. Y la elevación de dicha proteína de forma aislada o en combinación con otros marcadores pueden revelar infecciones bacterianas o virales. Del mismo modo, Ramírez en su investigación revela que la elevación de la proteína C reactiva está asociada con el riesgo de la mortalidad de la enfermedad. Una razón de las discrepancias entre nuestra investigación y las internacionales puede deberse a una respuesta fisiológica de cada individuo. La proteína C reactiva es un biomarcador sensible y por lo tanto un valor normal de la proteína C no necesariamente indica ausencia de inflamación. Esta proteína es producida a nivel hepático por estimulación de la interleuquina 6 y esta a su vez desencadena la cascada del complemento a través de la vía clásica, promoviendo a su vez opsonización y fagocitosis. Esta respuesta posee mecanismos de autorregulación que proveen protección a las células del huésped, principalmente mediante retroalimentación positiva, por lo que la regulación de la proteína C puede representar el paso necesario para la supresión de una respuesta inadecuada o descontrolada que puede provocar a su vez lesiones comprometedoras al epitelio alveolar, que es muy característico de los casos graves del COVID-19.
También se debe tomar en cuenta que la determinación de este parámetro se realizó por la técnica de la aglutinación, la cual es semi-cuantitativa, y la interpretación de los resultados se visualiza macroscópicamente. En el presente trabajo, como conclusión, observamos que nuestros parámetros hematológicos y bioquímicos de riesgo evaluados en este estudio pueden complementar la clínica del paciente. Conclusiones. En el presente trabajo observamos que los parámetros hematológicos y bioquímicos de riesgo evaluado en este estudio pueden complementar la clínica del paciente para hacer un diagnóstico oportuno en los individuos sospechosos de COVID-19. Se destaca la significancia de nuestros resultados respecto al recuento leucocitario como orientación de la evolución de la enfermedad. Así también la disminución de la proteína C reactiva resalta significativamente en contraste con los estudios internacionales, como se mencionó anteriormente. Entre las recomendaciones para las investigaciones futuras, sugerimos que se sume una historia clínica o seguimiento riguroso a los pacientes a realizarse estudios ante la sospecha de infección por SARS-CoV-2, ya que dicho seguimiento permitiría un análisis más específico de las variaciones presentadas en los parámetros hematológicos y bioquímicos. Utilizar pruebas de detección de proteína C reactiva por métodos de determinación más sensibles. Y agregar a la investigación futura la RT-PCR como una prueba confirmatoria y realizar el contraste con los parámetros hematológicos y bioquímicos seleccionados para dicho estudio. Gracias.